Bueno, continuando con nuestro recorrido a través de la fisiología digestiva de los rumiantes, esta vez veremos los caprinos. Los caprinos están clasificados como pequeños rumiantes. En su boca, al igual que los bovinos, no presentan incisivos superiores, sino que poseen una almohadilla dental que ayuda al proceso de la captura y rompimiento del alimento para llevarlo nuevamente hacia el esófago. Los caprinos tienen una particularidad, es que tienen un movimiento lateral de las mandíbulas que ayuda a que se aumente la molienda de ese alimento. Como características de la boca, tiene un labio superior más grande que el inferior, pero el inferior tiene glándulas labiales y estos dos tienen gran movilidad para una selección exhaustiva del alimento. En sus mejillas lo que hacen es ellos enviar el alimento hacia los molares para poder masticarlo y así poder triturarlo de una mejor forma. Tiene una lengua larga y prensil y muy móvil, y las glándulas salivales, aunque son más pequeñas, tienen la misma función que los bovinos, que es mantener húmeda la comida, limpiar la boca. La saliva pues tiene las enzimas para la digestión primaria y posee también un efecto tampón que ayuda a reducir la acidez gástrica. Ya su faringe y el esófago, la faringe pues es la que conecta la cavidad bucal del caprino con el esófago, y el esófago es el que transporta el bolo alimenticio, aprovechando pues las propiedades musculares que tiene esto. Acuérdense que son tres capas musculares. El bolo se transporta por diferencias de presiones bucofaríngeas y por los movimientos peristálticos, que pueden ser en doble vía, es decir, para enviar de la boca al rumen o para enviar del rumen nuevamente a la boca para la rumia. En el rumen, entonces este tiene una capacidad más o menos de 15 a 25 litros, dependiendo pues la edad del caprino, y ocupa la mitad izquierda de la cavidad abdominal. Este tiene una actividad muy abundante y una densidad muy grande de bacterias y protozoos, lo que les ayuda a poder degradar de una mejor forma cantidades grandes de fibra y un tiempo de retención máximo de 48 horas. Más de la mitad de los carbohidratos que consume el caprino a través del alimento se convierten en energía, y estos son absorbidos a través de la producción de ácidos grasos volátiles que dan los microorganismos presentes en el rumen cuando desdoblan por lo general la celulosa que está presente en los alimentos, y esos ácidos grasos volátiles se absorben a través de las paredes ruminales. Los microorganismos del rumen no solamente convierten ácidos grasos volátiles, sino que también tienen otras propiedades para poder convertir o llevar los productos de los aminoácidos esenciales, convertir vitaminas del complejo B y la vitamina K, y finalmente también ellos mismos se digieren cuando mueren a través del tracto digestivo. El mayor activo que poseen las cabras es la capacidad de poder utilizar plantas muy leñosas y malezas, es decir, ellas pueden seleccionar muy bien su alimento, y a través de esta selección también tienen esos microorganismos capaces de desdoblar estos forrajes muy leñosos, es decir, que ellos pueden aprovechar una fibra de muchísimo mayor edad, una fibra mucho más lignificada con contenidos de celulosa más grande, porque tienen las bacterias en el rumen que pueden desdoblar esos forrajes de gran edad. También tienen bacterias que son características porque son capaces de desintoxicar, es decir, eliminar factores antinutricionales que puedan tener los alimentos que se consumen, por ejemplo, los taninos. Ya hablando del retículo, el retículo tiene una capacidad de 1 a 2 litros, tiene una forma esférica y está ubicado justo debajo de la entrada del esófago. Si la comida no es lo suficientemente pequeña, el músculo que posee este retículo lo que hace es enviarla nuevamente al rumen para que sea transportada a través del esófago y vaya a la rumia. Eh, unas características que tiene este retículo es que es bastante sólido, es rápido y es potente. Tiene una capacidad de separar y desmenuzar el forraje muy grande para poder almacenar estas sustancias que son pesadas y que tal vez no deben pasar después del retículo hacia la otra parte del tracto digestivo o de los estómagos del animal. Y este se comunica a través del agujero reticulomásico con el omaso, y este diámetro de este agujero es lo bastante pequeño para permitir que esas partículas grandes precisamente no atraviesen. Ya el omaso tiene una capacidad más o menos de 1 litro en las cabras,
y consta de muchos pliegues o capas que son capaces de moler el alimento y eliminar parte del agua de ese alimento. Está situado a la derecha en el plano del abdomen y absorbe también agua y ácidos volátiles que puedan estar allí desdoblados y provenir del rumen. El omaso pues también controla la velocidad con que el alimento pasa al abomaso, es decir, hace un control de los tiempos en que la tasa de pasaje de este alimento llega al omaso para así poder hacer que la digestión que se hace en el abomaso sea mucho más eficiente. Ya en el abomaso, al igual que en los bovinos, hay segregación de pepsina y ácido clorhídrico, pero también hay segregación de mucos, sodio, potasio, calcio y magnesio, entre otros minerales. Allí se da pues la digestión química y enzimática del alimento, tiene un pH más o menos de entre 2,5 y 3 en la cabra y tiene una capacidad de 4 litros. Los cabritos pues obviamente tienen un abomaso mucho más grande porque fíjense que ellos antes en su primera fase son prerrumiantes, es decir que tienen conectado directamente el consumo del alimento, es decir, desde el esófago hasta el abomaso para que se dé la digestión de la leche y después de que ellos empiezan a crecer y a pastar, a rumiar, empieza a desarrollarse su tracto digestivo y es allí donde se desarrolla el rumen y los otros compartimentos del estómago para poder hacer la digestión tal como la estamos haciendo, pero en principio pues el abomaso es más grande para poder desdoblar muy bien esos nutrientes que contiene la leche directamente en el abomaso. En el intestino delgado representa el 77% de la longitud total del tracto digestivo de la cabra y tiene un diámetro promedio de 25 milímetros. Los primeros 60 centímetros están formados por el duodeno. Acuérdense que el intestino delgado está compuesto por el duodeno, el yeyuno y el ileón. Entonces los primeros 60 centímetros forman el duodeno que se encuentra en la parte posterior al lado derecho del animal. Ya el yeyuno y el ileón son las principales áreas donde se da la absorción de nutrientes. Entonces en el duodeno tenemos las secreciones pancreáticas, las secreciones del hígado, allí pues se mezclan, empiezan a desdoblar estos nutrientes y la absorción ya se da en el yeyuno, bueno en el duodeno parte, luego en el yeyuno y por último se finaliza en el ileón. El yeyuno tiene una longitud aproximada de 20 metros y ya el restante de la longitud del intestino delgado pertenecería al ileón, que es donde empiezan a formarse ya estos residuos o estos sobrantes de la digestión que son enviados al intestino grueso. En el intestino grueso, las cabras poseen un ciego, ¿cierto? Que es un saco que es un saco donde se generan fermentaciones bacterianas también, ¿cierto? Y es el inicio del intestino grueso, entonces son más o menos hay unos 200 milímetros de largo y 50 milímetros de diámetro. Entonces en el ciego empiezan a darse nuevas fermentaciones a través de bacterias y microorganismos que descomponen estos compuestos no digeridos de la fibra y allí también se producen ácidos grasos volátiles y gases en una menor proporción. Luego esto pasa al colon, que más o menos tiene unos 5 metros de largo y en su inicio tiene la misma o el mismo diámetro del ciego, pero luego va disminuyendo gradualmente al mismo diámetro del intestino delgado cuando se convierte ya en el recto, que es donde se genera la compactación de las heces para hacer las excreciones del animal. La cantidad de bacterias que podemos encontrar a nivel de intestino grueso pueden ser de 10 a la 10 o 10 a la 11 células por gramo. Acuérdense que allí hay bacterias que son capaces de descomponer, al igual que en el rumen, estos carbohidratos presentes en los alimentos, en las pasturas o en los forrajes que consume la cabra, que es mucho más un animal de ramoneo. Entonces, a diferencia de otros pequeños rumiantes, las cabras prefieren el ramoneo para poder seleccionar de una mejor forma sus alimentos. La cantidad de protozoos está más o menos de 10 a la 14 de 10 a la 4 a 10 a las 5 células por gramo, y sus protozoos al igual funcionan igual que en el rumen, igual que los hongos que los tenemos de 10 a la 10 a 10 a la 4 esporas por gramo de contenido. ¿Listo? Eso sería todo acerca de la digestión, de los procesos fisiológicos de la digestión de los caprinos. Muchas gracias.